Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Como siempre, mi nombre es María y vamos a empezar con la parte 19 de la primera y la última Torre de Babel. Y por supuesto, seguimos en Jeremías 50. Tiene un título que se llama La caída de la Babilonia de Belsasar. Y la mayor parte de los versos de Jeremías 50 hasta Jeremías 50, 17 y 18 ya los hemos visto. Y el verso que vamos a ver hoy es Jeremías 50, 19. Y pues voy a invitarlos para tener una palabra de oración. Padre bondadoso que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Arrodillada delante de tu presencia, Padre, pido la presencia de tu Santo Espíritu para exponer este tema. Ruego que me perdones mis pecados y que sienta el poder de tu Santo Espíritu para exponer este tema. Y no solo para mí, sino para todos aquellos que van a ver este estudio a través de este video. Ayúdanos, Señor, en esta crisis que estamos enfrentando y danos nuestros ángeles de la guarda y ángeles poderosos a nuestro alrededor y ayúdanos a prepararnos para cuando acabe todo quedar firmes. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como ya les dije, vamos a estudiar el verso, vamos a meditar en este estudio en el verso 19 de Jeremías 50 y el verso 19 de Jeremías 50 y pues solamente hemos tomado de este verso acá, colocándolo en sus notas, una parte que dice: y volveré a traer a Israel a su morada. Y esa es una frase que es una promesa. Y pues nosotros en estos momentos de la historia, de las escenas finales de la historia en que estamos, necesitamos meditar en esas promesas. Y dice: y volveré a traer a Israel a su morada. Ahora, aquella parte de morada, en la concordancia Strong, morada es una palabra sinónima de habitación, y en la concordancia Strong es una palabra hebrea con el número 5116 y que viene de una palabra hebrea cuyo número es 5115, y entre lo que significa tenemos en casa, tenemos un hogar, tenemos templo, tenemos residencia, rebaños, pasto, morada, lugar y corral de ovejas. Y pues esto nos conecta especialmente con el Salmo 23, pero antes de llegar al Salmo 23, pues allí donde dice corral de ovejas, también nos recuerda a Juan capítulo 10, pero como dije, especialmente el Salmo 23. Y vamos a leer en el Salmo 23 los versos del 1 al 6.
Salmo 23, versos del 1 al 6. Salmo 23, versos del 1 al 6 dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Son promesas muy bonitas, sobre todo en estos momentos, porque estamos en una crisis, entrando en una crisis o iniciando una crisis en la que ya hemos entrado. Y el pueblo de Dios en este mundo es un pequeño remanente, es un número pequeño de personas que en verdad somos como que somos casi como si el mundo no supiera que existiéramos. Pero en los acontecimientos que está tomando esta crisis, Dios tiene en su mano traer traer este pequeño remanente al conocimiento del mundo por medio de estos acontecimientos, pues porque ese pequeño remanente no va a obedecer a Dios y en consecuencia no va a obedecer como el orden de cosas que está tomando esta globalización. Y muchas cosas de las que suceden, de las que van a suceder, el mundo va a decir que es por culpa de ese pequeño grupito, y de esa manera Dios va a hacer que sea conocido este pequeño remanente, y también Él se va a hacer conocer a través de este pequeño remanente, porque su gloria celestial se va a combinar con las persecuciones pasadas que hicieron al pueblo de Dios, que ahora harán sobre este remanente. Pero dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, que cuando eso ocurra, será asombroso, maravilloso ver la gloria celestial mezclada con las persecuciones pasadas, pero que ahora son sobre esta ínfima minoría que es el pueblo de Dios en estas historias finales de la tierra. Muy bien, entonces dice acá: dice que vamos a meditar un poco en esa promesa que dice: en pastos verdes me hará reposar, o en delicados pastos.
Y tenemos aquí que esto lo podemos conectar. Eso es lo que dice Salmo 23, 1, 6. Y ahora vamos a leer a Ezequiel 34:14. Ezequiel 34:14. Ezequiel 34, el verso 14. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos serán apacentados sobre los montes de Israel. Entonces, de esto lo podemos conectar con el Salmo 23, 1, 6, que dice que nos hará reposar en delicados pastos o en pastos verdes. Y dice acá que también tenemos allí Ezequiel 34:14. Y vamos a leer también el verso 15. El verso 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Entonces, ese descanso implica un reposo. Y el reposo tiene que ver con el refrigerio de la presencia del Señor. Y el refrigerio de la presencia del Señor para nuestros días tiene que ver con el fuerte, con el clamor y con el derramamiento del Espíritu Santo. Y allí, cuando sea ese momento del refrigerio, el derramamiento pleno del Espíritu Santo, eso es lo que es el reposo, el refrigerio. Pues el refrigerio tiene que ver con Isaías 28, que es donde vamos a encontrar el mensaje para este tiempo, reglón sobre reglón, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrirá en la crisis de la ley dominical. En medio de la persecución, en la crisis de la ley dominical, el Espíritu Santo será derramado sin medida. Y allí es donde dice, y voy a mencionarlo aquí, pero más adelante vamos a volver a mencionarlo en una forma más profunda. Pero allí es donde el espíritu de profecía dice que escenas gloriosas o gloria celestial
que la gloria celestial será asombrosa cuando en esos momentos del refrigerio o del derramamiento del Espíritu Santo sin medida en la crisis de la ley dominical se mezclen con las persecuciones pasadas. La gloria celestial derramada sobre el pueblo de Dios mezcladas con las persecuciones pasadas, pues será algo asombroso, algo maravilloso, porque ese pequeño remanente, esa ínfima minoría, tendrá comunión con ángeles santos. Y por su parte, Satanás también está haciendo su parte, haciendo sus milagros engañosos y él con sus ángeles caídos. Dice, Dios va a alimentar allí a su pequeño remanente, a esa ínfima minoría, con más grande luz, incluso con más grande luz. Eso está en Testimonio. Bueno, la cita la voy a leer más tarde, pero les digo que está en el capítulo 4. No, está en los primeros capítulos de Testimonios para la Iglesia, tomo 9. En los párrafos finales está allá donde habla también, en ese capítulo donde habla también de la caída de las Torres Gemelas. Más tarde voy a dar exactamente el capítulo y la página. Vamos a continuar acá. Vamos a leer también Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, dice acá, así su pueblo vuelve, como dice en Jeremías 50:19, y volveré a traer a Israel a su morada. Vamos a leer ese verso. Jeremías 50:19, y volveré a traer a Israel a su morada. Y allí los alimentará con pastos delicados. ¿Cuál será el alimento, el pan que da el Señor a su pueblo, siendo que Él es el pan de vida? Pues su palabra. Pero vamos a leer Jeremías 50:19. Dice así, y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y de Galaad. Su alma será saciada. ¿Con qué será saciada? Con el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces dice, necesitamos un mejor entendimiento, por lo menos de mi parte,
para aquella parte que dice en Jeremías 50, verso 19, donde dice, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y de Galaad, su alma será saciada. Pasará en el Carmelo y en Basán. Allí necesitamos un mejor entendimiento de estas partes: Carmelo, Basán, Efraín, Gilead. Yo sé que hay luz allí, pero no insistiré mucho tiempo en eso. Ahora vamos a ir a Jeremías 50:20. Vamos a ir allí a Jeremías 50:20. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y dice acá, Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo. Y dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jeremías 50:20. Y Jeremías 50:20. Antes de seguir meditando, allí en Jeremías 50:20, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo, que aquellos días y aquel tiempo es ahora, estos días y este tiempo, los tiempos del fin. Quiero resaltar aquí que en Salmo 23, 1:11, que habla que en delicados pastos los hará descansar. Usted tiene allí, usted puede ver allí, o yo espero que puedan ver alguna similitud con Jeremías 15:19, y vamos a leerlo. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, una similitud con Jeremías 50:19, porque dice, y los volveré a traer, yo los restituiré, si sacaren lo precioso de lo vil. Con Jeremías 15:19. Ajá. Ustedes saben, traeré a Israel a su habitación y debo alimentarlo en el monte Carmelo. Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí una nota, Jeremías 50:20, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo,
Y aquellos días y aquel tiempo vamos a leer acá Jeremías 50 del 1 al 4. Jeremías 50 del 1 al 4. Dice, palabra que Jehová habló contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodad, confundidas son sus esculturas, quebrantados son sus ídolos, porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, tanto hombres como animales se irán. En aquellos días y en aquel tiempo, entonces dice la misma frase que Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. ¿Cuándo serán esos días? En aquellos días y en aquel tiempo. Y tenemos que Ezequiel 34 dice, está hablando del reposo, y reposo tiene que ver con el refrigerio, como decía el apóstol Pedro, estos son los tiempos de refrigerio. Y en el mensaje final para el pueblo de Dios dice que esos tiempos de refrigerio son la lluvia tardía que será derramada sin medida en la crisis de la ley dominical o en este tiempo, porque la crisis de la ley dominical ya empezó. Así que esos son los tiempos de refrigerio. Estos son en aquellos días y en aquel tiempo son estos momentos que estamos viviendo ahora, y por eso dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Y él tiene promesas para ellos. Dice que perdonará su maldad y no se volverá a acordar de ella. Y dice que los restituirá a su morada y los hará habitar en delicados pastos. Tengamos todas estas cosas en mente. Este estudio es ahora en la parte final, cuando cae la última torre de Babel. Entonces vamos a seguir. En esos días y en ese tiempo se refiere al fin del mundo, aclarando, cuando Babilonia cae. Babilonia o la última torre de Babel cae. Y eso tiene una relación allí con el libro de Josué, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y vamos a leer. El libro de Josué, capítulo 6, versículos 15 y 16. Josué.
Josué capítulo 6, versos 15 y 16. Y sucedió que en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y aconteció que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, esto tiene que ver también con la caída de Babilonia. ¿Cuándo cayeron los muros de Jericó? En el séptimo día, en la última vuelta o la séptima vez que dieron la vuelta. También Babilonia caerá porque ella debe caer porque está invalidando el séptimo día, el día de reposo del Señor, el día santo, por un día idolátrico falso, el domingo. Entonces, caerá en el séptimo día. Dice, Babilonia cayó en el séptimo día y la séptima vez que Israel recorrió la ciudad. Eso es como haciendo un paralelo entre Jericó y la Babilonia moderna. Tiene un mensaje para este tiempo. Y sucederá algo más en aquellos días y en aquel tiempo. Y vamos a leer esta parte acá. Pues que debemos conectar esto con Jeremías 50:20, que dice: en esos días y en este tiempo. Y en esos días y en este tiempo se refiere al momento de la lluvia tardía, la lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo sin medida, que será derramado en la crisis de la ley dominical. Nos faltó leer una cita acá y vamos a leerla. Juan 6, sí la leímos, Juan 6:35. Sí. Continuamos entonces acá. Algo más sucede en aquellos días y en aquel tiempo, además del derramamiento de la lluvia tardía, sucede algo más. Y vamos a leer para saberlo Jeremías 31, del 31 al 37. Jeremías 31 al 37. Y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice él, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así dice Jehová, si los cielos arriba pueden medirse y examinarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la simiente de Israel por todo lo que hayan hecho, dice Jehová. Si los cielos arriba pueden medirse, si se pueden examinar los fundamentos de la tierra, si las leyes del sol y de la luna y de las estrellas de la noche y de los ejércitos faltaren, ¿será que podrán faltar las leyes del sol, de la luna y de las estrellas? ¿Será que se pueden examinar los cielos, medir los cielos arriba y examinar los fundamentos abajo? Eso no va a ocurrir. Y así como eso no puede ocurrir, tampoco ocurrirá que el Señor deseche su pueblo de Israel, su ínfima minoría, su pequeño remanente que han elegido enfrentar el oprobio, desprenderse de todo pecado y seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Dice que lo perdonará y estará con ellos y nunca más se acordará de sus pecados. Que primero faltan las leyes del sol y de la luna. Primero se pueden medir los cielos y examinar los fundamentos abajo antes que Él pueda desechar a su pueblo Israel por lo que ha hecho, porque Él se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado y no se acordará más de sus pecados. Es una promesa muy linda y en medio de esta crisis debemos tenerla en mente. Dice acá, vamos a venir a esta cita. Porque esta cita está también allí. Que dice en ese día, a ver, esta cita viene de acá, que dice en ese día y en ese tiempo, allí donde dice, vamos a meditar en versos que ya leímos, pero que esta meditación acá nos faltó.
donde dice que vamos a volver a revisar el verso 4 de Jeremías 50. El verso 4 de Jeremías 50. Preguntarán en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Y dice acá que ese tiempo es lo mismo que dice pues todos los versículos del capítulo 51:4. Esto es lo mismo que el mensaje del segundo ángel, y también está en Apocalipsis 18 que dice Babilonia es caída. Pues eso, ¿cuándo será eso? En la crisis de la ley dominical, que dice: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, son sus esculturas quebrados, confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y dice en aquellos días y en aquel tiempo. Eso es en aquellos días y en aquel tiempo. Cuando cae Babilonia, eso es lo mismo que el mensaje del segundo ángel y que el mensaje de Apocalipsis 18, versos 1 al 5, que dice: caída es Babilonia. Apocalipsis 18, Babilonia es caída, y dice además: salid de ella, pueblo mío. Eso es ese tiempo que está en Isaías, en Jeremías 50, del 1 al 4, en la crisis de la ley dominical. ¿Cuándo ocurre esto? En esos días y en ese tiempo. Así tienes una misma frase que el verso de Jeremías 50:20. En esos días y en ese tiempo tienes la caída de Babilonia. En el mismo tiempo tienes el verso 20 ocurriendo. Eso es en estos días, en este tiempo, en esta crisis, cuando está ocurriendo todos los movimientos que son secretos pero rápidos para imponer la ley dominical. Y allí es donde dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia que será asombroso cuando la gloria celestial sobre el pueblo, el remanente de Dios, se combine con las persecuciones pasadas. Y como ya les dije, más adelante vamos a profundizar un poquito en esta parte que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Ahora vamos a ir acá a la próxima cita, que la encontramos en Christ Object Lesson, o Lecciones Objetivas de Cristo, que dice: Lecciones Objetivas de Cristo.
Y antes de empezar a leer la cita de lecciones objetivas de Cristo, tiene que ver esto, que borraré sus pecados y no me acordaré de ellos. Tiene que ver en el momento que nuestros Jeremías 50:20 tiene que ver con el juicio, cuando el Señor borra nuestros pecados. Así, con esto en mente, vamos a empezar a leer esta cita que está en Lecciones Objetivas de Cristo en la página 204-205 y dice: en la parábola no hay burlas. No se lanza al hijo pródigo de su mala conducta. El hijo siente que el pasado está perdonado y borrado, olvidado para siempre. Y entonces Dios le dice al pecador: he borrado como una nube tus rebeliones y como una nube tus pecados. Eso está en Isaías 44:22. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Cuando dice, he borrado como una nube tus rebeliones, he borrado como una nube tus rebeliones y como una nube tus pecados, esto tiene que ver con Jeremías 50:20, con el borrar de los pecados. Y esto ocurre cuando el Señor entra al lugar santísimo y empieza el juicio de los vivos. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces, allí el Señor borra nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y no se acuerda más de nuestros pecados. Y dice acá, cita Jeremías 31:34. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá, y los pecados de Judá y no serán hallados. Entonces esto nos vuelve a llevar a Jeremías 50:20, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo, y aquellos días y aquel tiempo, ya sabemos, en la crisis de la ley dominical, cuando el Señor va a derramar su Espíritu Santo sin medida. Y tenemos que estar listos y preparados porque el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, porque no vendrá sobre alguien que tenga manchas en su carácter. Vamos a saltarnos este párrafo y vamos a empezar después de acá en la última parte de esta cita. No escuche la sugerencia del enemigo de mantenerse alejado de Cristo hasta que te hayas mejorado, hasta que seas lo suficientemente bueno para venir a Dios. Si esperas hasta entonces, nunca vendrás. Cuando Satanás señale sus vestiduras sucias y repita la promesa
Cuando Satanás señale sus vestiduras sucias, repita la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Esto está en Juan 6:37. Dile al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Haz tuya la oración de David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Christ Object Lesson. Christ Object Lesson. Lecciones objetivas de Cristo. Y dice acá, todo esto tiene que ver con Jeremías 50 del 1 al 4, Jeremías 50, 20, Apocalipsis 18, 5. Y todo esto tiene que ver con Joya de los Testimonios. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15. Está en el capítulo La crisis final. La crisis final. Y vamos a conectarla con Josué 6. Y vamos a conectarla con Josué 6. Josué capítulo 6. 15 al 16. Vamos a ver, a conectar eso. Josué 6, 15 al 16. Y vamos a leer allá testimonios para la iglesia. Josué 6. A ver si es acá. Josué 6, 15 al 16 dice, y sucedió, no es esta parte, vamos a conectarla con Zacarías 3. Vamos a leer allá, vamos a leer esta nota. Nota el pasaje de las lecciones prácticas de Cristo. Conecta con Jeremías 50, 20, con Zacarías 3. Y vamos a leer Zacarías 3. Zacarías capítulo 3. Y la hermana White dice, y allí en su Biblia con comentarios dice que ese capítulo se aplica al pueblo de Dios de los últimos días. Zacarías 3 dice, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Vestiduras viles son nuestra desobediencia, nuestros pecados. Pero ahora nosotros estamos arrepentidos y nos hemos apartado del pecado. Entonces Jehová habló, dice acá, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza
y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. Ok, entonces, ¿quién es el que le hace quitar los pecados? El ángel de Jehová o Jehová, Cristo Jesús, es el que dice, quiten esas vestiduras sucias y pone la mitra limpia de sus vestiduras limpias de perfecta obediencia sobre nosotros. Y ya Dios no nos ve a nosotros con los pecados de los cuales nos arrepentimos, de los cuales Él nunca se va a volver a acordar, sino que Él ve la justicia perfecta de su Hijo. Y esto nos señala el cierre de la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote durante el cierre de la obra del gran día de expiación, cuando termina el juicio de los vivos. Y dice acá, el pasaje de las lecciones prácticas de Cristo conecta Jeremías 50:20 con Zacarías 3, porque dice, cuando Satanás señala tus vestiduras sucias. Acá donde dice, cuando Satanás señale, estas lecciones objetivas de Cristo que dice, cuando Satanás señale sus vestiduras sucias, repita la promesa de Jesús, al que a mí viene no le echo fuera. Y Zacarías 3 dice, quitadle esas vestiduras viles, esas vestiduras sucias y ponerle mitra limpia. Entonces son conectados Zacarías 3 del 1 al 5 con Jeremías 50:20, con el pasaje de las lecciones objetivas de Cristo, y Zacarías 3 se cumple mediante la eliminación del pecado. Así que Dios remite los pecados de nosotros, los elimina de nosotros. Esto nos apunta al trabajo final de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote durante el día de expiación. El trabajo final es el juicio de los vivos, y así que esto apunta al cierre del juicio de los vivos, cosa que está por acontecer. Pero yo quiero que conectemos Jeremías 50:20 con Zacarías 3. La hermana White dice que Zacarías 3 se cumple al final del tiempo. Muy importante esta conexión allí, de conectar esto y tener en cuenta que el capítulo 3 de Zacarías se cumple al final del tiempo. La próxima cita la vamos a encontrar en el conflicto de los siglos, en la página 538-539. Y dice, así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados. Aún en el conflicto de los siglos, el Señor, esta parte de este párrafo del conflicto de los siglos, de esta cita del conflicto de los siglos en las páginas 538-539, nos llevan a Jeremías 50:20, porque dice, perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados. Eso es cuando el Señor borre los pecados de nosotros, cuando se esté terminando el juicio de los vivos, que es la obra que se está a punto de terminar y que se está realizando ahorita y está por acabar allá en el lugar santísimo del santuario celestial.
Entonces dice, en aquellos días y en ese tiempo, ya sabemos que eso es la crisis de la ley dominical. Dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá, y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. Cuando eso ocurra, que Dios haya quitado los pecados de nosotros, que se hayan borrado de nosotros nuestras culpas y nuestras iniquidades, y el carácter de Cristo se haya reproducido en cada uno de nosotros, entonces será en la crisis de la ley dominical. Los que tengan el carácter de la crisis de la ley dominical, en los que se haya reproducido el carácter de Cristo, los que el Señor haya borrado sus pecados, son los que podrán resistir la imagen y la marca de la bestia. Son los que van a salir triunfantes de ello. En aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso. Voy a volver a leer desde acá. Dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá, y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados, pues él los ha borrado. En aquel día el vástago de Jehová será espléndido y glorioso. El fruto de la tierra, excelente y hermoso, para los escapados de Israel. Y será que los que fueren dejados en Sión y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Se cita acá Jeremías 31, 34, Jeremías 50, 20 e Isaías 4, 2 al 3. Y dice acá, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados debe realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Yo espero que todos entendamos que los tiempos de refrigerio son los que están en Isaías 8, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito de allí. Es cuando Dios nos alimenta con su palabra pura. Esos son los tiempos de refrigerio. Esto es en la crisis de la ley dominical. Esos son aquellos días y en esos tiempos. Y allí cuando viene este refrigerio, el Señor ha borrado nuestros pecados y allí está por acabarse, o en estos momentos está por terminar la obra de Cristo Jesús en el lugar santísimo, o está por terminar el juicio de los vivos. Dice, en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Eso está en Hebreos 9, 28. Para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío,
Así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Eso está en Levítico 16:22. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la eterna penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así, el gran plan de redención alcanza su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. El Señor entonces allí borrará nuestros pecados. Jeremías 50:20. La maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Levítico 16:30. Vamos a leer aquí Levítico 16:30. Pero yo había quedado en leer una parte de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, porque en esa crisis, cuando el Señor borre nuestros pecados, que es en la crisis de la ley dominical, cuando está por terminarse la obra de nuestro Señor Jesús en el lugar santísimo y terminarse el juicio de los vivos, vamos a leer, después de leer esta cita, Levítico 16:30, Levítico 16:30. Levítico 16:30. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces ocurrirá lo que está escrito aquí, que es asombroso, que es maravilloso. Vamos a leerlo acá. Está aquí. ¿Qué dice? No, esta parte no es. Eso está en la página. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, perdón, vamos a buscarlo por acá. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Y está como en la página, vamos a ver qué página es que está. Vamos a leerlo acá. Yo lo había anotado acá. Vamos a ver si lo encuentro. Y eso está acá.
quiero leerlo porque es una cita muy linda y yo sé que está aquí en esta parte. Dice, dice acá, las escrituras describen la condición del mundo. Aquí lo que está escrito tocante a los hombres. Aunque los educadores, los gobernantes tienen. Bueno, no la encontré, pero eso está aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, y habla de que la gloria celestial de Dios será asombrosa, la gloria celestial de Dios sobre su remanente cuando se mezclen la gloria celestial de Dios con las persecuciones pasadas. Y porque el pueblo remanente de Dios tendrá comunión con ángeles santos. Estamos leyendo por acá. Entonces ahora dice, la maldad de Israel, entonces Dios perdonará su maldad. La maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere perdonado. Levíticos 16:30. Y ahora vamos a leer este capítulo que fue tomado del Conflicto de los Siglos, página 40, el tiempo de angustia es durante la crisis de la ley dominical. ¿Qué dice la hermana White? ¿Cuál es nuestra posición durante esa crisis? Dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Eso está en Juan 14:30.
Entonces de pronto hay en nosotros algún deseo pecaminoso de nuestra naturaleza caída que nos gusta y que lo acariciamos y que no queremos renunciar a él. Pues mis hermanos, quiero decirles que Satanás se aferra de este deseo pecaminoso, de este pecado acariciado para destruirnos, para hacer firmes sus tentaciones con nosotros y destruirnos. Y es un momento de abandonar todos esos deseos pecaminosos, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial está por terminarse y debemos permitir que Él borre todos nuestros pecados y que la imagen de su carácter se forme en nosotros para poder resistir. Dice acá: viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Debemos permitir que el Señor borre sus pecados, que el carácter de Dios de Jesucristo esté en nosotros. ¿Qué significa ser perdonado? Ahora la mayoría del tiempo en el mundo cristiano, ¿qué significa ser perdonado ahora? La mayoría del tiempo en el mundo cristiano, sea adventista o no, la gente dice, esto significa ser perdonado, pues que el Señor ya nos perdonó nuestros pecados. Pero el espíritu de profecía nos dice, ser perdonado en la forma que Cristo perdona, no es solo ser perdonado, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe estamparse en la mente, el corazón y el alma. No podremos resistir la adoración a la imagen de la bestia si no tenemos la imagen de Cristo reproducida o reproduciéndose en nosotros. Esto lo tenemos que recordar, lo tenemos que tener muy presente. Solo podremos resistir la marca de la imagen de la bestia si la imagen de Cristo está reproducida en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe estamparse en la mente, el corazón y el alma. El apóstol dice, y tenemos la mente de Cristo. Si el proceso transformador puede venir solo por el poder divino, tenemos la imagen de Cristo. Sin el proceso transformador que puede venir solo por el poder divino, las propensiones originales al pecado quedan en el corazón con toda su fuerza. Sin el propósito transformador que puede venir solo por el poder divino, las propensiones originales al pecado quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Pero los hombres nunca pueden entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas y teorías. El cielo no será un lugar de alegría para ellos, porque todo estaría en colisión con sus gustos, apetitos e inclinaciones
y dolorosamente opuestos a sus rasgos naturales y cultivados de carácter. Esto está en la Review and Herald de agosto de 1890, párrafo 7. La próxima cita es del mismo tema. La encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 537, y dice: la actual actividad de Satanás al obrar en los corazones, las iglesias y las naciones debería sorprender a todo estudiante de profecía. El final está cerca. Que surjan nuestras iglesias. Dejemos que el poder de conversión de Dios se experimente en los corazones de los miembros individuales, y entonces veremos los movimientos profundos del Espíritu de Dios. El perdón de los pecados es el único resultado de la muerte de Jesús. El perdón de los pecados no es el único resultado de la muerte de Jesús. Hizo el sacrificio no solo para limpiar el pecado, sino también para que la naturaleza humana fuera restaurada, embellecida, reconstruida a partir de sus ruinas y preparada para la presencia de Dios. Así que esta cita también es del mismo tema, y la que viene, que está en Lecciones Objetivas de Cristo, también se refiere al mismo tema y dice: la religión de Cristo significa más que el perdón de los pecados. Significa quitar nuestros pecados y llenar el vacío con las gracias del Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo de Dios. Significa un corazón vaciado de sí mismo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad del pecado. La gloria, la plenitud, la integridad del plan del Evangelio se cumple en la vida. La aceptación del Salvador trae un resplandor de perfecta paz, perfecto amor, perfecta seguridad. La belleza y la fragancia del carácter de Cristo revelado en la vida testifica que Dios ciertamente envió a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Lecciones Objetivas de Cristo, 419-420. La cita con la que cerraremos este estudio es del libro de Fe y Obras, página 338, creo. Capítulo 3, página 38. Y dice: el arrepentimiento, al igual que el perdón, es un don de Dios a través de Cristo. Es a través de la influencia del Espíritu Santo que somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Nadie excepto los contritos es perdonado. Pero es la gracia de Dios lo que hace que el corazón se arrepienta. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Algunos se acercan a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión, e incluso creen que sus pecados están perdonados. Aún no reclaman como deberían las promesas de Dios. No ven que Jesús es un Salvador siempre presente y no están dispuestos a encomendarle el cuidado de sus almas, confiando en Él para perfeccionar la obra de gracia iniciada en sus corazones. Si bien piensan que se están comprometiendo con Dios, existe una gran dependencia de sí mismos. Existe una gran dependencia de sí mismos. Hay almas condenadas que confían en parte en Dios y en parte en sí mismas. No miran a Dios para ser guardados por su poder, sino que dependen de la vigilancia
contra la tentación y el desempeño de ciertos deberes para ser aceptados con Él. No hay victorias en este tipo de fe. Tales personas se afanan en vano. Sus almas están en continua servidumbre y no encuentran reposo hasta que sus cargas sean puestas a los pies de Jesús. Debemos meditar en esta cita, en este párrafo de fe y obras, para ver cómo es que todo lo tenemos que encomendar al Señor y hacer solamente lo que está en su palabra y confiar en el poder del Señor en esta palabra, porque por eso dice: la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es Cristo Jesús, es viva y Él hizo un sacrificio por nosotros. Pidámosle que nos ayude a permanecer en su palabra y confiemos nuestras vidas en ese sacrificio que Él hizo para que seamos perdonados y restaurados y liberados del pecado. Se necesita una vigilancia constante y una devoción ferviente y amorosa, pero esto vendrá naturalmente cuando el alma esté guardada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para encomendarnos al favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos o en nuestras buenas obras, pero cuando como seres pecadores y errantes venimos a Cristo, podemos encontrar descanso en su amor. Dios aceptará a todo el que se le acerque confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede que no haya éxtasis de sentimiento, pero hay una confianza duradera y pacífica. Toda carga es liviana porque el yugo que Cristo impone es fácil. El deber se convierte en deleite y el sacrificio en placer. El camino que antes se vuelve brillante con los rayos del sol de justicia. El camino que antes era oscuro se vuelve brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar en la luz como Cristo está en la luz. Cristo está en la luz porque Cristo es la luz. Esta fue la luz que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana el primer día. Esa fue la luz, conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es la luz, es andar en esta palabra, es confiar en Él y que Él ponga el poder en nosotros de andar en su palabra por los méritos de su sacrificio perfecto. Este capítulo podría conectarse fácilmente con el capítulo del conflicto de los siglos, que está en el libro de los Valdenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer una partecita de ese capítulo. Dice: veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. ¿Quiénes eran estos? Los valdenses. Estoy leyendo del capítulo 4. Se llama Fieles portaestandartes, el párrafo segundo de la página 78. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Eso vieron los valdenses, que había muchas personas
en esa condición. Pues ellos eran guiados así por el Papa y los sacerdotes. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones y con sacrificios humillantes y con horribles torturas, agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios. Muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como única esperanza de salvación. Es ir a Él, confiando en su única esperanza de salvación para que Él borre nuestros pecados. Y ellos no tenían esa luz, así que los valdenses iban tratando de llevarles esa luz. Tenían por falsa la doctrina que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. Eso eran los valdenses. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores de las verdades preciosas del Evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Y ahorita estamos en una época de tinieblas semejante y tenemos que ser como los valdenses, ansiar encontrar a quienes estén buscando la verdad y presentarles estas verdades para que aprendan a confiar en un Salvador que murió por nosotros para borrar nuestros pecados y que está en estos momentos borrando nuestros pecados y está por terminar esta obra y que perdonará nuestros pecados y no se va a volver a acordar de ellos en esta crisis de la ley dominical cuando caerá Babilonia o esta última torre de Babel. Que el Señor los bendiga. Les ruego que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido poner la parte 19 de la serie de la primera y la última torre de Babel. Pido una bendición para los que van a escuchar este video y que te quedes con nosotros y que nos ayudes a entregarnos a los pies de Jesús, desprendernos de todo pecado acariciado
y que la imagen de Jesús se forme en nosotros y así podamos quedar preparados para resistir la marca, la adoración a la imagen de la bestia y su marca. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.